y ya estoy poniendo al aire a nuestro querido doctor Andrés Mega, que vamos a hablar de la esquizofrenia en el día de hoy, del diagnóstico y la posibilidad de tratamiento. Hola, doctor. Buenas noches, María. Buenas noches, Román. Buenas noches, Mariano. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Andrés? ¿Todo bien? Pero perfecto. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Sé que vamos a hablar de la esquizofrenia. Primero vamos a describir de qué se trata esta enfermedad, cómo podemos conocer sus primeros síntomas y a partir de ahí, bueno, desarrollar para que cómo se puede detectar que alguien está sufriendo o padeciendo esta enfermedad y si hay un tratamiento, Doc. Correcto. La esquizofrenia es una enfermedad mental del orden de la psicosis, de las más severas que existen y la que más incapacidad ha generado en la historia de la humanidad en pacientes afectados por esta patología. Uno considera, la Organización Mundial de la Salud considera que alrededor del 1% de la población mundial padece esquizofrenia, así que estaría dando un número de pacientes con esquizofrenia alrededor de más de 200 millones en todo el mundo. Y esta enfermedad se caracteriza porque aparece a una edad bastante juvenil, estamos hablando en algunos casos de la esquizofrenia befrénica, que aparece entre los 14, los 15 años de edad, y las variables más conocidas de esquizofrenia, por ejemplo, la forma paranoide, aparece alrededor de los 20 años de edad. ¿De qué se trata cuando hablamos de esquizofrenia? El concepto de esquizofrenia viene del griego, que significa mente dividida. Y precisamente esta patología se caracteriza por alucinaciones y delirio y lenguaje desorganizado. ¿Qué pasa? El paciente pierde contacto con la realidad. Irrumpen en este paciente por mecanismos de los que se está tratando todavía al día de hoy de explicar la profundidad, pero todavía no se sabe en detalle. Sí se sabe que los neurotransmisores influyen en una proporción muy importante y que que la afección tiene un problema en los receptores dopaminérgicos específicamente, unos receptores que existen en el cerebro, y que producen en un paciente bruscamente la aparición de percepciones de cosas que no existen en la realidad, es decir, alucinaciones, especialmente visuales y auditivas de las más importantes, pero pueden aparecer sensoriales, olfativas, gustativas, en otras variables de la enfermedad. Pero lo y actúa en consecuencia, también, Doc. ¿Perdón? Actúa en consecuencia a eso Claro, que vea, el eso que problema escucha, es eso que que estas siente. alucinaciones se acompañan de lo que decimos, lo que calificamos los psiquiatras como un delirio, que es la convicción delirante y firme de que una determinada convicción del paciente es una realidad irrefutable. Y ahí entra particularmente en la esquizofrenia, empieza la percepción, o sea, si vos le juntás la percepción, que lo que está escuchando y viendo, sumado al delirio que acompaña a esa percepción, el paciente es realmente de difícil adaptación e difícil tratamiento en la vida cotidiana, porque está totalmente descoordinado de lo que es la vida real. Entonces, cualquier elemento que haya, por ejemplo, si hoy no te puedo ver, pero porque estoy hablando por teléfono, pero si tuvieras algo blanco, el paciente delirante interpreta que ese blanco, por ejemplo, por dar un ejemplo solamente, puede ser algo que vos estés tramando contra él, ¿sí? Entonces, esta es la forma interpretativa o el delirio interpretativo. Y bueno, a partir de este problema y de esta patología que tiene, el paciente, el que vulgarmente, y esta palabra hay que desterrar, la palabra loco, pierde este contacto con la realidad y obviamente se desadapta y es necesario un tratamiento adecuado. Tratamiento que antes de la época psicofarmacológico era muy rudimentario, muy pobre. Muchos pacientes esquizofrénicos han padecido maltrato y han padecido estigma, han padecido sufrimientos inenarrables, hasta que en los tiempos modernos, a Dios gracias, existe muchas alternativas terapéuticas actuales que logran no solo recuperar al paciente de sus cuadros delirantes y alucinatorios,
sino también reintegrarlos a una vida cotidiana, activa y muy productiva, donde, como hemos dicho en alguna otra audición, el factor psicoeducación, es decir, el factor de que el paciente entienda, acepte e interprete síntomas iniciales de su enfermedad, es determinante para poder tener éxito en el tratamiento de esta patología que es crónica, ¿no es cierto? Ahora, Doc, por ejemplo, vos ponías el ejemplo de una persona que te ve de blanco y su interpretación, o pusimos este ejemplo simple, es que alguien puede estar tramando algo en su contra. ¿Cómo reacciona la persona que tiene esquizofrenia frente a ese ser que vos decías está vestido de blanco? ¿Cree que está tramando algo en contra? ¿Cuál es la reacción? Acá es importante mencionarlo. El paciente esquizofrénico está sumado en la mayor parte del tiempo dentro de su propio delirio. Está absorto con sus pensamientos, con sus preocupaciones y demás, y es excepcional, contrariamente a lo que el mito popular dice, es excepcional que este paciente sea agresivo y mucho menos que cometa un acto criminal. En las películas, en la ficción, en las novelas, se pone que los pacientes psicóticos son autores de delitos. Esto es completamente falso y está muy bueno que lo conversemos. Los pacientes esquizofrénicos aquí y en todo el mundo en general son indefensos y víctimas de delitos antes de ser ellos autores de delitos. Esto es un mito popular dado para pensar en la cosa espectacular que es una persona que está fuera de sí, pensar que puede, qué sé yo, agarrar una sierra eléctrica, un cuchillo, un arma y querer ultimar a alguien. Bueno, eso es francamente excepcional. Lo que pasa que cuando, poniéndonos en la piel del esquizofrénico, cuando alguien tiene un delirio que invadió su pensamiento y cuando alguien tiene alucinaciones que confirman ese pensamiento, el paciente reacciona en eso. ¿Y cómo reacciona? Y reacciona apartándose, recluyéndose dentro de su casa o haciendo actos bizarros que llaman mucho la atención. Yo siempre menciono a mis pacientes, familiares, al público en general, alguna película que puede orientar para entender el delirio del esquizofrénico. Y una de ellas es una muy recomendable, algo antigua, de Polanski, que es El Inquilino, se llama así, El Inquilino de Polanski. Sí. Una vieja película, pero que permite entender cómo alguien con una personalidad predisponente empieza a sospechar, aumenta esa sospecha hasta que se transforma en un delirio, una convicción errónea de que algo realmente está sucediendo. Y la otra película que también mereció un Oscar de la Academia es Una mente brillante, sobre un hecho real, el caso de John Nash, alguien que ganó el premio Nobel de matemáticas, si no me equivoco, sobre la teoría de los juegos, pero donde narra el desarrollo y el sufrimiento de esta persona, de este personaje célebre, en una época en la cual los tratamientos en psiquiatría eran bastante rudimentarios y no alcanzaron el nivel científico que tienen en la actualidad. Por eso hoy en día lo que antes era una condena a una situación de estar constantemente internado o incapacitado o limitado en todas sus posibilidades, hoy en día un diagnóstico de esquizofrenia no es un diagnóstico fatal. Es un diagnóstico sí de una enfermedad crónica, pero donde junto con todos los científicos que la medicina en psiquiatría le puede ofrecer hoy, con la educación del paciente y la comprensión de su familia y del marco social al que pertenece, tiene pronósticos realmente mucho mejores de los que tenía en otra época. Seguro. Doc, hay preguntas. ¿Mariano? Sí, cómo no. Sí, por supuesto. De paso, invitamos a todas las personas que quieran hacerle preguntas al doctor Mega. No tienen más que mandarnos un WhatsApp al 1150268630. 1150268630, como en el caso de Gonzalo, que nos escribe y nos pone: tuve un primo con esquizofrenia y me informé sobre el asunto. Los médicos dicen que a las mujeres se les detecta más en la adultez que a los varones. ¿Es así, doctor? Clarísimo como siempre, un abrazo. Claro, no hay una predisposición por sexo como otras patologías.
Eso no es así, es parejo y es también muy parejo a nivel racial. El problema es, con la esquizofrenia alrededor del mundo, estamos hablando de una afectación que está alrededor del 1% mundial, es que culturalmente se las toma de manera diferente, con mayor o menor nivel de prejuicio y a veces con gente de alto nivel socioeconómico y cultural que se niega a aceptar la presencia de la patología en algún familiar, y eso es lo más grave del pronóstico de la esquizofrenia hoy en día. Por ejemplo, el pueblo japonés, que tiene esquizofrenia como absolutamente todo el mundo, he tenido varios pacientes que tienen alguna dificultad concreta por una cuestión cultural de entender puntualmente el problema de la psicosis, y en algunos casos me ha tocado algunos pacientes que lo asimilan a algo demoníaco, algo que, como en el pasado, que una influencia del diablo está en el medio y demás. Eso es falso, y hoy en día, por supuesto, se sabe que esto es una patología de la neurotransmisión, entre otras cosas, que hay algún predisponente genético, entre otras cosas, y que tiene un tratamiento muy eficaz al día de hoy. El problema surge cuando el paciente abandona, porque se siente bien, abandona su medicación, abandona su tratamiento, abandona su psiquiatra, y ahí, como es una enfermedad que evoluciona por brotes, puede volver a recrear otro episodio psicótico que le trae obviamente problemas. Pero cuando el paciente tiene una adecuada psicoeducación y puede tener en algún momento alguna cuestión relacionada con una descompensación, puede darse cuenta si esto está por producirse. Y por ejemplo, yo tenía un paciente gerente de banco con un cuadro psicótico y está absolutamente feliz, compensado, tranquilo, pero un buen día me llama anticipadamente a mi cita y me dice: Doc, lo tengo que ver antes. ¿Por qué? Porque me di cuenta que cuando subí al colectivo para ir a mi trabajo, la gente en el colectivo sabía lo que yo tenía dentro de mi maletín. Entonces, esa percepción, que el paciente no logra definir exactamente como delirante, pero le suena rara, es lo que permite la consulta precoz a tiempo y el ajuste del tratamiento que se está haciendo, ¿sí? Y esto es muy importante, como si uno fuera diabético, tuviera ácido úrico alto o cualquier otro problema de orden físico. Es decir, que la misma persona que está en tratamiento médico pueda reconocer precozmente la aparición de algún síntoma que lo está haciendo sentir mal. Perfecto. Marian. Bueno, son dos preguntas en realidad, pero la vamos a unificar a una porque más o menos las dos preguntan algo parecido. Roberto de Avellaneda y Martín preguntan, una de las características es la pérdida de interés o placer de hacer actividades. Y Roberto nos pregunta, ¿puedo estar padeciendo esta enfermedad? Y por ahí Martín, para completar la pregunta, y que habla de lo mismo, dice, ¿una persona puede darse cuenta a sí misma que padece esquizofrenia? Bien. La pérdida de interés o placer en las actividades no es un rasgo per se distintivo de la esquizofrenia, sino que el paciente que padece de esquizofrenia está básicamente en un mundo que se le está cambiando, que se le modifican cosas alrededor. Por eso se llama, una de las cosas que presenta el paciente que está teniendo el primer episodio de esquizofrenia, hay un signo que se llama signo del espejo. ¿Qué es el signo del espejo? El paciente ve que todo su alrededor está cambiando y empieza a sospechar y estar intranquilo todo el tiempo. Y se mira constantemente en el espejo del baño de su casa. Se mira la cara y nota que su cara está distinta, no es la cara que él conoce habitualmente, que se está modificando. Y este es uno de los elementos, digamos, pronósticos que puede aparecer en un cuadro esquizofrénico. Como hemos charlado en alguna otra oportunidad, un solo elemento no es indiciario de una patología. Hay que ponerlo en el contexto de otros, es decir, armar una especie de rompecabezas para llegar
a un diagnóstico. En este caso, la pérdida de placer o interés en las cosas podría tratarse de una depresión perfectamente o de cualquier otra patología. Por eso es importante siempre la consulta con el especialista psiquiatra que pueda hacer el interrogatorio adecuado y orientar el diagnóstico hacia qué está sucediendo y qué cosas están pasando. Claro, por ejemplo, me ha pasado, he trabajado como jefe de guardia muchos años en un hospital de la provincia, y pasaba que una persona que no era religiosa o que era una católica pero solamente bautizada y nunca más se había ido a misa, empieza a tener sospechas o miedos sobre su identidad, sobre su afiliación religiosa, sobre la presencia del demonio, cosa que nunca antes le había preocupado, y justo a la puerta de su casa tocan unos representantes de una determinada iglesia. Y bruscamente, ante la presencia de esta gente, confirma lo que es su delirio y se afilia inmediatamente a esta iglesia y entra a participar activamente y anuncia en medio de una reunión que él ve que está bajando Dios, los ángeles y otras cuestiones. Los delirios místicos son de una presencia muy importante en los cuadros esquizofrénicos. De la misma manera que en este momento que todo el mundo siente que es espiado cibernéticamente, bueno, esto confirma para algunos pacientes con síntomas de esquizofrenia, confirma que los delirios paranoides de persecución y de observación por parte de terceros. Por eso esto, cuando uno tiene dudas, frente a cualquier cosa que le pase en el orden de la medicina, es importante consultar con el especialista adecuado para descartar o orientar de la presencia de algún tipo de problema en el área mental. Bien, ¿hay más mensajes, Marian? Sí, bueno, este es el caso de Graciela, que nos dice: fatiga y pérdida de memoria, doctor, ¿tiene algo que ver con la esquizofrenia? Así como dato aislado, vuelvo a comentar, no en sí, pero podrían ser una de los elementos que están presentes en cuadros de esquizofrenia, que se llama esquizofrenia residual, es donde se presentan la presencia de síntomas negativos y es tal vez la de un tratamiento más complejo en el ámbito de los que tratamos pacientes con esquizofrenia, porque estos pacientes no tienen ni delirio ni alucinaciones, pero sí tienen un complejo arraigo de lo que llamamos síntomas negativos: apartamiento social, apartamiento afectivo, aplanamiento afectivo o retraimiento frente a las actividades laborales o fallas en la memoria o desinterés en lo que habitualmente le interesaba. Pero, insisto, algunos síntomas cabalgan o van a caballo de otras patologías. Por eso es importante entender si estos elementos que comenta Graciela, creo que se dijo recién, pertenecen al ámbito de la psicosis esquizofrénica, o pertenecen al ámbito de la depresión o del trastorno bipolar o de cuadros de involución senil, que también cursan de este tipo. A veces alguna demencia senil podría ser. Por ejemplo, una de las cosas que le pasa, ya que estamos tocando el tema, a pacientes con problemas orgánicos cerebrales mayores, es empezar a tener fallas de memoria. Y en estas fallas de memoria empieza a sospechar paranoidemente de la gente que lo está cuidando. Entonces dicen: vos me robaste las llaves, o vos me robaste la billetera, o mi tarjeta del banco, o el saco que me había poner me lo escondiste, ¿sí? Entonces esas cosas no son, patrimonio de una esquizofrenia, sino son patrimonio de fenómenos paranoides acompañando a un cuadro de evolución. Por eso hay que ver al paciente y a la persona determinada antes de hablar de un diagnóstico en base a un solo elemento, ¿no es cierto? Perfecto. Hay más mensajes, Doc.
¿Cómo no? Bueno, en realidad este no es una pregunta, sino como una sugerencia. Vamos a querer tomarlo de esta manera. Dice, la falta de placer y de motivación no es parte de la esquizofrenia. Eso en sí se llama abulía, ¿puede ser? Abulia. Abulia. Ahí Pero está. puede presentarse como uno Sí. de los síntomas de la esquizofrenia residual que estaba mencionando. Es común a varias patologías psiquiátricas, ¿sí? Esa abulia que Sí, la mencionan depresión ahí muy inclusive, bien, ¿no? pero por eso, como decía recién, hay que evaluar en cada caso en particular quién es el que tiene la enfermedad y no hablar de la enfermedad en sí trasladada Claro. a cualquier persona, ¿sí? Una más. María, Bueno, Cari. sí, una más, la última. Bueno, nos aclara de entrada, dice, no digas mi nombre al aire, por favor, así que vamos a respetar esto. Un familiar muy cercano a mí es depresivo y tiende a decir escuchar voces. Delirio persecutorio, delirio religioso, depresión y mucho miedo. ¿Cómo se lo puede ir llevando? Fuimos a muchos doctores, doctor. ¿Tiene la respuesta? Bueno, ahí es donde estamos hablando de la posible presencia en alguien que tiene un cuadro depresivo de base de síntomas acompañantes de orden psicótico. Estas cosas que se están describiendo ahí tienen que ver de que no se trata de un cuadro de depresión exclusivo, sino que se ha acompañado ya de un complejo que, valga la redundancia, complejiza el tratamiento y que es importante enfocarlo adecuadamente. Se pasa con mucha frecuencia que algunos cuadros depresivos se profundizan y evolucionan hacia una forma paranoide y hacia una forma persecutoria, vamos a decirlo más sencillamente, y es necesario en esos casos articular recursos para poder ayudar al paciente de una manera mejor. Y a veces se encuentran una cantidad de cosas y complicaciones en lo sociofamiliar, donde el paciente se niega a la consulta, donde los familiares se cansan, donde este paciente interacciona negativamente con vecinos. Es decir, la esquizofrenia y las enfermedades mentales, más que cualquier otra patología, tienen muchas repercusiones sociales y también legales en muchas oportunidades, por lo cual el psiquiatra que intervenga tiene que tener mucha paciencia y mucho conocimiento para evitar que esta persona interaccione negativamente con el contexto que la rodea. ¿Por qué? Porque Claro. ya de por sí, estamos en el siglo XXI, pero el estigma sigue presente. La concepción negativa de que, voy a decirlo vulgarmente, los locos no se curan, es una realidad que toca a todas las clases sociales. Pero esto es falso. Es decir, hoy en día los tratamientos en esquizofrenia, en psicosis en general, tienen muchísimo éxito. Los psiquiatras hemos cambiado la cara de la salud mental aquí y en todo el mundo, y mucha gente puede hacer vidas absolutamente productivas, formar familias, trabajar, relacionarse socialmente. Yo tengo, sin ir más lejos, entre otros pacientes, uno que está haciendo con esquizofrenia, está rehabilitado, está trabajando, está haciendo box, está haciendo canto coral, es decir, y se mueve en su ámbito social brillantemente, ¿sí? Entonces... Bueno, me encanta que sea un mensaje esperanzador, ¿no? Porque la verdad es que pero uno sin puede tener exagerar, una María. calidad de vida buena. Absolutamente, pero claro, hay que tener en cuenta la enfermedad, tratarse adecuadamente y contar, y esto es esencial, contar con el apoyo del contexto familiar que entienda, acepte la enfermedad. Quiero comentar que hay un grupo en la Argentina que se llama APEF, que es la Asociación de Parientes de Enfermos de Esquizofrenia, que hace un trabajo maravilloso apoyando a pacientes y a sus familias con padecimiento de esquizofrenia. Las entidades familiares de enfermos, como en cualquier otra patología crónica, son determinantes para el apoyo de estos pacientes.
Doc, como siempre, un genio. Vamos a dar las redes sociales del doctor, que son, el Instagram es, si no me equivoco, @andres.mega, @andres.mega, ¿verdad, Doc? Así es. Y también está en Facebook, así que ustedes lo pueden seguir, @andres.mega. Como ustedes vieron, la tiene clara, y no, me parece a mí, siempre yo digo, ¿no?, que lo más importante es que uno se sienta contenido y comprendido por un médico, sobre todo cuando tiene este tipo de problemas que a veces socialmente cuesta aceptar, como decíamos antes, ¿no?, para las familias, para el entorno, para los amigos, uno se siente a veces que se lo aleja, etcétera, etcétera. Y está buenísimo que pueda tener una contención desde el punto de vista médico, para también eso ayuda a tener una mejor calidad de vida, Doc. Así que muchas gracias. Por favor, María, Mariano, Román, pasen una excelente noche y un gran programa para todos. Muchas gracias por el contacto. Gracias, doctor. Hasta luego.